Muy buenas tardes y bienvenidos a la Entrevista al Día aquí en Lanceros Televisión. En este caso, bueno, la Entrevista al Día también quiere apoyar a los jóvenes emprendedores y hoy lo vamos a hacer con la gran ganadora. Hemos entrevistado también a otros de los participantes, todos excelentes proyectos, pero en este caso vamos a hablar con Yani González. Ella es la directora y fundadora de Cefica. Es el Centro de Formación y Calidad. Bueno, un curso que hace, bueno, pues como lo dice el propio título, en el que, bueno, un centro de formación en el que, bueno, es de cuestiones de laboratorios, cuestiones técnicas que son más que interesantes. Decir que este proyecto está enmarcado en el programa Lanzarote Emprende, de hecho fue la gran ganadora, y también, bueno, pues esta humilde cadena pues quiere también colaborar pues con toda la gente que se la juega, ¿no? Que se dice que lo intenta y la verdad que están haciendo cosas muy destacables. También la Cámara de Comercio está jugando un papel importantísimo. Bueno, pues de la mano pues intentamos echar un cabo. Vamos a hablar hoy con Yani González. Yani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer. ¿Bien? Un placer estar aquí. Un genial. placer para mí también. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por Cefica? Sí, muy bien, ¿Sí? bien. Mucho movimiento, sí. La verdad que sí, creciendo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Empezamos el proyecto y la verdad es que ha sido sorprendente. ¿Sí? No, sí, para bien. Y creo que, bueno, cualquier empresa que empieza siempre tiene sus dudas y sus miedos, como todo. Como todo. Pero el proyecto cada vez crece más y cada vez amplía más. Sí, hay más demanda. Sí. Vale, pues vamos a explicarle claramente a los telespectadores, en este caso, qué es Cefica, que es el Centro de Formación y Calidad. ¿Qué se forma, ¿no? en Cefica? Sí, Cefica es un centro de formación, como bien el nombre indica, y calidad, porque decíamos en un principio cómo enfocar o cómo poner en un mismo nombre todo lo relacionado con laboratorio, con normativas, con implantación de normas ISO 9001, 14001, 22000, y dices, bueno, al final es calidad, todo es calidad, aunque actualmente mucha gente dice que el término calidad es muy ambiguo. Pero claro, cuando formas en este sector era complicado. Y por Ahí eso, estamos viendo imágenes, ¿no? Sí, De efectivamente. Cefica. Que Sí. decías que está en la calle Huelva. Calle Huelva 24, En Arrecife. en el local 2, en Arrecife, justo detrás de la piscina municipal. Vale. Y bueno, pues ahí estamos. Bueno, en las imágenes se ve uno de los métodos automatizados que disponemos, que es las placas ya listas para el uso. Y bueno, ahí vemos también equipamiento relacionado, mucho equipamiento tenemos de ambas partes. Tenemos equipamiento manual para técnicas, desarrollo de técnicas manual, pero tenemos otras técnicas, como en este caso que estamos viendo, que es el PCR, basadas en biología molecular. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una amplia gama de servicios relacionados con este sentido, ¿no? En este sentido. Venga, pues vamos a hablar un poco en la parte de quien nos esté mirando o que nos esté viendo ahora y a lo mejor diga, oye, pues yo me quiero formar ¿en qué se pueden formar en este caso en Cefica? Bueno, ¿Qué tipo de técnicos? Sí, claro, hay varias vertientes. Está por una parte el personal recién graduado, que pues en la parte práctica ve pero muy poco. ¿Graduado en qué? Pues mira, en biología, en química, en microbiología, en análisis clínico biomédico, que es mi especialidad, pues, y en tantas otras del mismo sector, ¿no? Fundamentalmente más ensayos técnicos. También para auditores higiénicos sanitarios, también que quieran enfocar un poco y conocer un poco más sobre los procesos de análisis de ensayo. Eso es por una parte. Luego tenemos el otro sector, que es pues esas personas que no tienen formación, pero que quieren empezar pues a ser auxiliares de laboratorio, a formar parte de un proyecto relacionado con alguna empresa pues de cosmética, de alimentaria, donde también tienen personal que está altamente involucrado y que ahí se hacen técnicas concretas para lo que es la verificación del producto antes de su salida al mercado. Entonces, claro, es un sector que hay muchísima demanda porque las formaciones son muy específicas y a medida. Y luego tenemos el otro ángulo que está muy enfocado a empresas, a empresas que emprenden, sobre todo en el sector agroalimentario, que están un poco perdidas de qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo interpretar estos resultados que me dan. No tengo ¿Cuál sería un ejemplo? ¿De una empresa que hace una quesería? Por ejemplo, una quesería donde supuestamente, bueno, pues piensas, yo tengo que saber hacer queso. Pues no, es más que eso. Tienes que saber, pues, aparte del manual, que ya hay que muchos ya tienen su asesor higiénico sanitario, pues ellos saben que tienen que mandar las leches a un laboratorio, por ejemplo, acreditado, donde mensualmente llegan esos resultados. Ellos tienen que ser capaces de interpretar esos resultados, hacer una evaluación de estadística, de ver la evolución de esos resultados, y claro, muchas veces les resulta muy difícil. Tienen que saber tomar correctamente, por ejemplo, hay un curso de tomador de leches que es importantísimo también. Si tomas mal la leche, tu resultado puede salir erróneo o por encima de los valores permitidos. Tienes una vaca o una cabra que está mala y no sabes por qué te han aumentado tus células somáticas, por ejemplo. ¿Qué es la célula somática? Es decir,
Ese ejemplo que has puesto es uno de los típicos que incluso Cefica se ha centrado mucho en nuevas creaciones, nuevas empresas del sector ganadero y concretamente de queserías, que son de nueva creación, que han venido a Cefica y hemos estado encantados porque hemos estado siguiendo su proyecto desde el día cero. La verdad que sí. Me decías también otra parte es los análisis de agua. Sí, claro. ¿En qué casos prácticos? Claro, pues muchas veces pues se piensa que un químico, un biólogo, pues no puede hacer análisis de agua. El sector tanto agroalimentario como el de análisis de agua está muy enfocado a conocer concretamente, una, la legislación y otra es las técnicas. Entonces, básicamente no es tan complicado siempre y cuando te formes. Y en ese caso, pues les damos formaciones de ensayo físico-químico para ver pues, si hay pues, algún riesgo de producto químico en el agua, del pH, la conductividad, el nivel de cloro y luego toda la parte microbiológica también, que pueden trabajar pues, en laboratorios de ensayo y también en controles internos de esas propias pues, plantas que tienen su propio control de potabilizadora, que sabemos que siempre hay plantas que generan, sobre todo en el tema de cosméticos, que generan y tienen que tener una baja conductividad para que su producto sea adecuado. Y son ensayos muy sencillos que formando al personal experto y responsable técnico de esa empresa puede controlarlo. Claro, porque también me decías, a lo mejor puede ser que te encarguen no sé, unos análisis de agua pues porque ha habido unos vertidos a lo mejor, o sí, no sé, de cualquier cosa. Y ese responsable muchas veces pues mira, sabe que ha recibido pues una reclamación, pues mira, mi piscina está mal, pero pues esas personas que están ahí formadas tienen que tener una formación cara a, ya no solamente el responsable, sino incluso muchas veces el propio formador. Imagínate una piscina. Tienen que tener un control de ese mantenimiento de esa piscina, el por qué se pone verde, el por qué tengo este valor alto, estoy calibrando mi conductímetro, mi pHímetro, mi fotómetro del día a día, ¿por qué me da un valor ahora, después me da otro valor diferente? ¿Puedo calibrarlo yo o tengo que externamente calibrarlo? Son dudas que salen en el día a día y que son formaciones que están muy hechas a medida. Sí, no, hay que hacer. Tengo un amigo que tenía una piscina en su casa y que el tío es apañado, pero dice, con la piscina no puedo. He tenido que controlar una piscina, dice, mira que me he metido, que estudia el pH, que hago la muestra, dice, pero cuando no se me pone verde, me salen unos hongos, cuando no me sale una cosa, o sea que todo tiene su Sí, Cefica incluso estudio. se ha trasladado muchas veces a situaciones como esa, y donde digo, bueno, pues yo me llevaré mis patrones, los patrones que tenemos, y verificamos primero tu equipo. Sí, porque probablemente el valor que te dé no sea el correcto. Y claro, es que yo nunca he calibrado, digo, claro, es como todo, tienes que calibrarlo, pero no saben, no tienen el conocimiento pero no es tampoco tan complicado. Y les damos las pautas, incluso se ha desarrollado procedimientos específicos para dejártelo bien detallado, paso por paso, de cómo tienes que hacerlo, en el caso de que no quieras subcontratar, claro. ¿Cómo es físicamente Cefica? Porque me decías, tenemos una parte como con cristaleras para que se puedan ver. Sí, ¿Cuánta gente puede estudiar a la vez, los cursos? El aula tiene una capacidad para 25 personas. Hemos hecho un aula bastante grande también porque queríamos también cara a futuro pues certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 relacionados con el tema básicamente pues medioambiental y química, eso es lo que nos interesa. Sin menospreciar los certificados de profesionalidad de temas turísticos, que es lo que más aquí se suele desarrollar, pues en ese tema. Pues por eso compramos, digamos, todo el equipamiento y lo que en ese caso nos regimos por la normativa. Es decir, te pedían unos metros cuadrados de aula, en ese caso tenemos 50 metros cuadrados de aula teórica, y luego la parte práctica te obligan pues, a tener pues, todo el equipamiento necesario, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué hicimos? Bueno, como hay una parte donde efectivamente damos cursos relacionados, por ejemplo, con biología molecular, que te comentaba hace un rato, claro, tú no puedes dejar que en esa zona de ADN negativo te entre cualquier persona. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos? Pues mira, pues vamos a poner todo acristalado para que el estudiante desde fuera, toda esa teoría que le dimos ahora previa, él pueda ver pues, cómo se hace la extracción, pues toda esa serie de pautas, él la pueda ver de una forma cercana sin entrar directamente a esa zona. Y fue todo acristalado, está todo el centro está totalmente acristalado. También es interesante porque hay cosas que sí puedes entrar, sobre todo en zonas de físico-químico, que es menos problemático, pero también nos gusta el que entren al centro y puedan ver todo el equipamiento, toda la maquinaria, toda la distribución, ¿no? Era también una parte interesante y que llamaba bastante la atención. Y ese diseño, pues la persona que se encargó del diseño de Cefica lo tuvo muy en cuenta.
Has dicho una cosa interesante, me salgo un poquito de las entrevistas, hay que salirse de vez en cuando. Sí. El ADN, por ejemplo, eso yo estudiaba, me acuerdo de la oveja Dolly, que fue la revolución aquella de la clonación y todo el tal, y luego cuando Aquí se ahora el genoma humano. con el COVID fue el... Sí, pero sí. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de investigaciones se puede hacer con esos análisis de Claro, ADN? es que por la biología molecular se conoce relativamente poco. Poco. De hecho, antes del COVID yo le decía PCR, la gente decía, ¿qué? ¿Qué? Nadie, o mucha gente no sabía exactamente qué era, pero ya la biología molecular lleva muchísimos años, no solamente en el sector de análisis clínico, sino también el medio ambiental y el de aguas y alimentos. Con biología molecular hoy en día ya se puede hacer prácticamente de todo, es decir, desde el sector clínico, microbiológico, pues análisis de agua, análisis de alimentos, salmonela, listeria, análisis de vino, que también es súper interesante, que mucha gente piensa que no, pues sí, incluso son, de hecho, son fiables a tal punto que muchas de las normas específicas están basadas en biología molecular. Sí. Y a raíz del COVID, digamos que abrió un poquito la cobertura de la gente saber qué era un PCR, y bueno, me voy a hacer un PCR, ¿no? Y mucha gente cuando lo ve dice, ¿y eso es el PCR? Porque no sé, se imaginan un pedazo de equipo enorme, y no, está todo muy, muy reducido, el PCR que tenemos nosotros. ¿Porque PCR qué significaba o qué significa PCR? Precisamente por las proteínas que detecta. Entonces, claro, existen diferentes tipos de PCR, hay uno que es a tiempo real, que digamos que es, te lo va haciendo sobre la marcha, y hay otros que tardan un poco más. En la actualidad, la mayoría de las empresas lo que tienen es un PCR a tiempo real, porque es lo que más se utiliza. Y en ese sentido, Cefica dijo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues compramos un PCR, primero que tenga una alta capacidad, en caso de que surgiera cualquier tipo de incidencias, como la que hubo en el COVID, pues que incluso a nivel sanitario se pueda... ¿Tú la compraste en la pandemia? Efectivamente, en la pandemia, y que se pueda incluso tirar de ese equipo en caso de una necesidad, por supuesto. Tiene 96 pocillos, lo cual 96 muestras de un tirón. Y queríamos una marca que concretamente fue Biorat, la marca que compramos, que fuese abierta. Es decir, que nosotros a nivel formativo también podríamos usar otras marcas que no fuese solamente Biorat, sino otros tipos de equipos. Entonces, fue la decisión, yo creo una decisión importante, porque hemos montado técnicas de temas de vinos, además con diferentes marcas que el equipo pues es bastante abierto a poderlos utilizar, ¿no? Y en ese sentido pues fue un acierto. Y luego pues todas las técnicas a nivel manual, hemos querido poner técnicas manuales, es decir, métodos manuales para aquel que quiera aprender pues la microbiología clásica, y luego métodos ya más automatizados. Es decir, ¿te interesa más automatizado, implantar algo más automatizado, o te interesa algo clásico de toda la vida que suelen ser más económicos? Depende de lo que la empresa y la persona quiera. Nosotros en las formaciones incluimos ambas, porque consideramos que es muy importante la actualización. Es decir, el futuro es como la digitalización hoy en día. De hecho, Cefica no tenemos papeles, todo es digitalizado, el software, incluso el formativo, todo está digitalizado. Y bueno, pues en la parte de laboratorio será igual. Llegará el momento en que prácticamente los métodos manuales ya se irán quedando más obsoletos. El otro día escuché en una entrevista de radio hablando sobre inteligencia artificial y cómo lo estaban aplicando. Bueno, ya unas cosas sobre proteínas, cómo ya tienen tanta información que casi el problema ahora es interpretar, porque claro, analiza tantos datos, tú le metes tanto que luego también tienes que interpretarlo. Sí, además es un tema súper bonito, a nosotros nos encanta, el tema de inteligencia artificial. De hecho, ya estamos mirando opciones para la parte formativa, sobre todo, claro, en el desarrollo de contenido. El desarrollo de contenido, ten en cuenta que la inteligencia artificial recoge aquella información que es más específica y te puede hacer un resumen de una norma, por ejemplo, en nada. Entonces, claro, es importante, yo creo que es el futuro. Porque tú puedes ponerle millones de muestras y luego te analiza todo lo que... Claro, o tantas normas que dice, bueno, te doy la norma tal que acaba de salir y tienes que ponerte a leer la norma, interpretarla, además, que obviamente eso no sustituye la parte humana, pero desde luego que la inteligencia artificial será el futuro, eso estoy convencida. Y en los laboratorios ya se está implantando bastante. De hecho, hay una empresa en Estados Unidos con la que nosotros hemos colaborado, donde ya dieron sus primeros pases de inteligencia artificial y me decían, nada, si te animas, pues te damos un usuario y contraseña donde ellos puedan ver esas técnicas que hemos desarrollado por inteligencia artificial como si estuvieran dentro del laboratorio. A nosotros nos parece muy interesante. Estamos ahí en esa fase, en cómo incluirlo, pero desde luego cara a futuro estamos segurísimos de que apostaremos también por ese tipo de tecnologías para las formaciones. Sí. Y, Yanni, en este caso,
¿Cómo llegas tú a formar? ¿Cuál ha sido tu propia formación? Sí, mira, yo comencé a estudiar en el extranjero, vine para Lanzarote en el año 99 y nos enamoramos de Lanzarote, ¿no? Nuestra familia prácticamente está toda afuera, estamos nosotros solos y nos enamoramos de Lanzarote. Aquí comencé a estudiar porque, bueno, no había la opción de irme a otro sitio y ahí comencé a trabajar después en un laboratorio, estuve muchos años trabajando en un laboratorio. Y siempre tenía esa penita de la parte formativa, desde pequeña, ¿no? Y de repente dijimos, pues mira, tenemos este local, después de la pandemia, pues cada vez no me daba cuenta de que efectivamente empiezas a interactuar con otros laboratorios también, con los que colaboramos, y empiezas a darte cuenta de que hay temas que, aunque lleves años, porque mucha gente piensa, dice, que yo llevo 10, 12 años. Sí, pero es que la formación no tiene un tiempo. No tiene fin. No tiene fin, entonces es constante. Entonces ahí nos dimos cuenta de esa falta de formación, por decirlo, o de actualización más que de formación. Y ahí comenzamos una carrera de colaboración con proveedores, de ventas de productos, que ellos mismos te actualizaban, tengo este producto, he sacado esta nueva versión, he sacado y a partir de ahí pues dijimos que esto es algo muy interesante y ahí surgió Cefica. Todo en plena pandemia, nosotros haciendo la adecuación de aquel local y todo el mundo que sí estábamos locos porque todo el mundo parado y nosotros haciendo adecuaciones para un centro de formación de esas características. Una pregunta, porque el otro día alguien decía que, bueno, no sé dónde lo leía, en algún medio de comunicación, lo que venía a decir es que se espera que ante otro nuevo brote, si pudiera surgir otra especie de COVID, que ya se hayan puesto como las bases para que se reaccione antes, ya desde la creación de vacunas o de tal. No sé si, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista, desde centros como el tuyo, cómo se pueden aplicar a nuevas, que surgiera un nuevo eso? No sé si tienes una capacidad para readaptarse o... Sí, a ver, yo creo que ha sido un... Yo siempre digo que hay un antes y un después del COVID. Hombre. Total, en todos los sentidos, no solo a nivel económico, ni a nivel empresarial, sino también a nivel formativo. La gente se ha dado cuenta de que necesitaban actualizar, de que necesitaban cambiar. Desde ese punto, primero Cefica precisamente pensó en cara a futuro, en caso de que en algún momento, por alguna circunstancia, por el motivo que fuese, hubiese algún tipo de pandemia, nueva pandemia, pues que pudiéramos colaborar, por supuesto, en cuanto a equipamiento, por supuesto. Eso desde el principio. Pero luego, por supuesto que a nivel formativo, creo que sí, que se puede prever mucho mejor, muchísimo mejor, claro. Porque ahora estamos más alerta. Lo que nos pasó con el COVID es que yo recuerdo que recuerdo que parecía yo un poco la loca, ¿no? De cuando escuché lo del COVID en China y demás, recuerdo que a una compañera del colegio de mi hija le dije, pues tendremos que tomar medidas. Y me dice, ¿qué dice? Pero no se va a llegar a eso. Yo le dije, yo creo que sí, hay que tener cuidado. Y después, al cabo de los meses, me dijo, ¿qué razón tenía? Digo, no, si no es porque tuviese razón, sino porque quizás no pensábamos que podíamos llegar a esta situación. Esperemos que no se vuelva a repetir. Yo estoy convencida de que cada vez más, con cualquier movimiento raro que haya a nivel legislativo y a nivel sanitario, estamos más alerta. Y yo creo que eso es fundamental, el estar más alerta para decir, sí, como ojo con esto. Capacidad de reacción, ¿no? Más y luego a nivel también las infraestructuras de las empresas, que tengo contacto directo con proveedores, ha habido un cambio, más innovación y desarrollo, más dinero, porque saben que si no se van a quedar detrás. Entonces ha sido impresionante, sí. Última pregunta. Bueno, todo esto sale de ese proyecto, ahora es lo que tú vas a explicar, ¿no? El programa Lanzarote Emprende de la Cámara de Comercio. ¿En qué sentido, me decías antes de empezar la entrevista, que te apuntas a todo lo de la Cámara de Comercio y qué apoyo recibiste y no sé si recomendarías a la gente en este caso? Sí, obviamente. La Cámara de Comercio, bueno, nosotros empezamos antes incluso de crear el proyecto. Es decir, estaba en nuestras mentes y ya fuimos allí a la Cámara de Comercio y a partir de ahí, mira, el plan de empresa, que muchas empresas incluso me dicen, yo nunca he hecho un plan de empresa. Es decir, veo una necesidad, creo mi empresa y ya está. Yo creo que es importante, el plan de empresa es importante, en la Cámara de Comercio lo puedes hacer de forma gratuita, tienes a una serie de profesionales a tu disposición. Yo pasé pues también por la Escuela de Empresarios, bueno, he pasado por todos los proyectos que tiene la Cámara y sí son altamente recomendables, porque no dedicas, es decir, cuando tienes un asesor, imagínate, contable, yo tengo un asesor contable, pero la pobre me dice, Yanis, es que yo no puedo dedicar tiempo a cada uno de mis clientes a sentarme y hacer una reunión de media hora, porque es que no puedo. Sin embargo, en la Cámara hay ciertas formaciones con ese tipo de personal especializado que te dedica horas.
y que tienes tus consultas y te dicen, mire, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo enfocar aquello? ¿Cómo puedo, pues esto? En mi caso, en nuestro caso, por supuesto, total colaboración de la Cámara de Comercio, tanto interna como externamente. ¿Y cómo digo externamente? Porque nuestro proyecto fue un proyecto cofinanciado por FEDER. Es decir, la inversión de Cefica fue una inversión importante. Okay. Y claro, ellos me decían, ¿qué hacemos? ¿Cómo vas a hacer? Pues mira, tenemos unos fondos que los vamos a destinar a esto, pero por supuesto, yo puedo abarcar más, de ahí la biología molecular y toda esa serie de cosas, si yo pudiera conseguir además otro tipo de financiación. Entonces me dijeron, pues mira, creo que tu proyecto es súper innovador, es súper interesante. ¿Qué te parece si presentas? Y me presenté, era competitivo y luego me llamaron y decían, Yanni, es sorprendente, cogiste una muy buena puntuación y pues de verdad enhorabuena. Y fue así, es decir, así arrancó. Efectivamente, eso es importante decirlo también aquí en la entrevista, porque además es uno de los requisitos del Fondo FEDER, es que en cualquier pues, entrevista, propaganda, pues efectivamente, sea escrita o sea verbal, lo diga, efectivamente. Y luego lo que la gente, ya estamos terminando, lo que la gente dice que el autónomo, el emprendedor es un verdadero sufridor. No sé si crees que qué cosas se podrían corregir, porque hay muchos autónomos que dicen, pues aquí me cobran tanto en estos tramos, o luego no sé, o sí. al principio. Claro, los principios son difíciles, sí, ¿no? Tienes que tener, por eso es tan importante el plan de empresa, porque en el plan de empresa tú sacas la cuenta de cuánto tendrías que disponer de verdad, porque muchas veces yo siempre digo, el proyecto puede ser muy bonito, pero si después no lo puedes llevar a nivel de hojas y de cálculo, pues complicado es. Entonces, es importante el plan de empresa precisamente para que porque te pone los pies en el suelo y te dice, ¿esto lo puedo hacer ahora o tengo que esperar un año más o tengo que tener una infraestructura mejor para poder desarrollar mi proyecto? Yo en ese sentido lo que recomiendo es ese análisis previo. Siempre lo digo, siempre tienes que analizarlo y eso no te exime de que, bueno, de que haya meses que digas, Dios, me he pasado. Entonces, en nuestro caso siempre recomiendo pues esas inversiones, hacer una evaluación de hasta dónde puedes llegar y sobre todo que ya que los asesores financieros muchas veces no tienen el tiempo necesario, pues que usen la Cámara de Comercio para ese tipo de consultas, que ya tengan, pues mira, dispongo de tanto y cuánto tiempo crees que pueda amortizar mi proyecto. Yo creo que eso es fundamental. Claro. Y luego lo otro, que ya eso es más a nivel de corazón, que es que te guste. Si no te gusta tu proyecto, si no te apasiona lo que de verdad quieres hacer, es duro. Es duro. Nosotros, las primeras dificultades ya... sí, a veces a nosotros, pues a mí me llaman, yo siempre se lo digo, no pasa nada, si tienes un problema, tienes una duda, llámame, da igual que sea sábado, da igual que sea domingo, da igual que sea festivo, es mi concepto, ¿no? Pero es duro, claro que es duro. Pero cuando te apasiona algo, eso ya es más llevadero. Es más llevadero, la verdad que sí, la pasión y la ilusión, eso es lo que, lo que mueve todo, ¿no? Sí, así mismo. Sí. Incluso el dinero es importante, obviamente, pero sí, en ese pedacito de humano y de corazón, yo creo que sí que puede parecer mucho del libro esto, ¿no? Pero es importante. No, yo creo que sí, que al final es eso, la ilusión por hacer las cosas hace tal y te permite segundas oportunidades, porque si no a la primera de cambio te la envían en maldad y a lo mejor uno abandona un proyecto a lo mejor que podía ser mucho más próspero, por decirlo de una manera. Así mismo. Yanni, ha sido un verdadero placer, pues enhorabuena por este primer premio de Lanzarote Emprende y bueno, tal y como lo estás diciendo, parece que esto tira para adelante, que Cefica está yendo muy bien y bueno, y para cualquier persona que haya visto la entrevista, pues ya saben, está en la calle Huelva 24, me imagino que tendrá redes sociales, Sí. Ahora empezaremos con la plataforma que ya me la están pidiendo online. Y dije, bueno, pues por lo menos activamos la presencial para que vean el catálogo de servicios y de cursos y demás. Y ya nos comprometemos a la online también. Muy bien. Pues Yanni, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Ya han escuchado a Yanni González, en este caso ella es directora y también, bueno, fundadora de Cefica, este centro de formación específico, de análisis, laboratorios y demás, en el que, bueno, hasta desde Fondo FEDER vieron la luz y vieron que era un proyecto interesante. La Cámara de Comercio también lo ha explicado perfectamente, cómo respalda también a quienes van, asesoran y lo que ha dicho ella. Muchas veces antes de empezar es importante saber hasta dónde se puede llegar, cuál es la capacidad que uno tiene y luego, tras esa viabilidad, ir a por el sueño. Parece, como dice ella, parece de película americana, pero en el fondo también es eso, echarle ilusión y también ganas y luego también, como todo, trabajo y luego un poquito de suerte, que no viene mal tener un poquito de suerte. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.